Dios, siluetas vi. Hola a todos y bienvenidos a este quinto episodio de Siluetas. Yo soy Berry, muchísimas gracias por acompañarnos. A todos los que nos están viendo, desde aquí les mandamos un gran abrazo. Y bueno, hoy vamos a empezar con un tema bastante profundo. Marino, ¿cómo estás el día de hoy? Estoy muy bien, muy agradecido a todas las personas que nos han visto. Estoy muy feliz también por el tema que vamos a tocar el día de hoy y muy feliz también contigo por estar haciendo este proyecto. Es algo que definitivamente me ha dejado mucho aprendizaje en estos poquitos programas que tenemos, pero me siento muy cómodo, así que vamos a seguir, ¿no?, con esto. Claro que sí. Y bueno, el tema que vamos a abordar, como lo ven en el título de este video, es justamente el hecho de pedir ayuda. Qué difícil a veces es esto, Marino, el entender o el reconocer muchas veces que necesitamos la ayuda de otros. ¿Cuántas veces nos pasa en algún punto de nuestra vida que nos resistimos a pedirle ayuda a alguien? Y sabemos que nos hace falta, que tal vez necesitamos de el conocimiento de cierta persona, del esfuerzo en conjunto con alguien, pero a veces nos resistimos. Y entonces, a veces, ¿cómo cuesta no solamente el pedir ayuda, sino el reconocer que tenemos y que podemos aceptar esa ayuda de otros? Sí, coincido con lo que dices. Creo que con respecto al tema de la ayuda, en ocasiones para algunas personas existe esa idea que es como, si yo acepto una ayuda, soy una persona débil, soy una persona incapaz en algunas ocasiones. Entonces por eso puede existir como cierta renuencia, ¿no? De decir, no, yo no requiero la ayuda, o si la pido me van a percibir como alguien que siempre va a estar solicitando esa ayuda, o pueden en algún momento como reprochármela, ¿no? Yo te ayudé, yo hice tal cosa por ti y prefiero evitarme eso. Entonces, pues sí, es un tema que vamos a abordar de varias formas, pero ¿qué te parece si para iniciar con este tema vemos un video que tiene una muy bonita reflexión y se relaciona con el tema de pedir ayuda? Claro que sí, adelante con el video. Si no estuviera atrapado aquí, te mato. Si sigues atrapado, tú morirás. ¿Qué es lo más valiente que has dicho? Ayuda. Pedir ayuda no es rendirte, es negarte a rendirte. Gracias. Wow. Muy bien, ¿qué te pareció este video? Muy, muy linda reflexión, porque justamente nos ayuda a entender esta cuestión de que el recibir la ayuda de otros es ese extra para seguir adelante ante alguna situación que nosotros estamos enfrentando, y justamente que nos ayude a no rendirnos, sino que al contrario, tomemos más fuerza, tomemos más herramientas, más capacidades para continuar, y que de esta forma no renunciemos ante una situación que estamos batallando en ese momento. Entonces, qué importante es eso, qué importante es el aceptar, el pedir, el poder reconocer que necesitamos de otros, y justamente muchas veces de personas que tienen esa buena intención, ese bonito sentimiento con nosotros. Entonces yo creo que incluso también el que recibamos ayuda de alguien se vuelve hasta una muestra de afecto por parte de esas personas que quieren apoyarnos, ¿no lo crees? Así es, y algo a mí que me gusta mucho de este video es entender que la ayuda puede ser vista como una herramienta que voy a necesitar en un momento preciso, y no como algo que forma parte de siempre que me están ayudando. O sea, el requerir esta ayuda en este momento no me va a hacer débil, simplemente es una herramienta para seguir con una meta que tenga más adelante.
y aceptarla como tal es solamente una ayuda, ¿no? Así es, son herramientas, son simplemente elementos que nos van a ayudar a tomar más fuerza con una circunstancia que necesitamos. Ahora, ¿a quién no le ha pasado que se sienta como el zorro en el caso del video, o que conozca a alguien con esa actitud como el zorro, que tiene una actitud un poco a la defensiva, una actitud que puede llegar a ser fría y decir, mira, si yo no estuviera en esta posición, yo podría ser mejor que tú, podría ser... Pero no se detiene a pensar que si hubiera recibido esa ayuda de así desde el principio, sin mostrar este obstáculo, pues puedes desarrollarte mejor en la habilidad que quieras pues alcanzar, ¿no? Es simplemente una herramienta. Sí, así es, el cómo... Yo creo que a veces puede ser una cuestión del orgullo mismo, del pensar, o el pensar que a veces tenemos de yo puedo con esto, yo puedo hacerlo solo, yo confío en mis capacidades. Pero ¿qué pasa? A veces confundimos, me parece, el que estamos con una situación que no podemos y nos da esa vergüenza pedir ayuda porque creemos que nos vamos a ver como personas que no tienen la capacidad, o que somos tontos, o que simplemente algo nos falta. Y a veces yo creo que nos enfocamos mucho en esa idea, en qué van a pensar los demás de mí, van a pensar que soy una persona incapaz, cuando es todo lo contrario. Yo creo que el pedir ayuda, el mostrar esa parte quizás vulnerable en ese momento, hace que podamos recibir a las personas correctas en nuestra vida para poder tener lo que en ese momento nos hace falta. Así es. Y bueno, ¿qué te parece si ya entramos de lleno al tema y empezamos analizando un poco cómo esta idea de que pedir ayuda puede ser algo negativo? Es que empieza desde que somos niños. Es decir, voy a empezar, ¿te parece? Claro. Yo pienso que cuando somos niños, al principio, los adultos empiezan resolviéndonos todo. Él que no haga tal cosa porque él es chiquito, yo lo ayudo, yo puedo hacerlo por él, yo respondo por él y voy a tener cierta solución por parte de los adultos. Conforme vamos creciendo y nos volvemos niños grandes, existe ya esta idea de no, tú ya estás grande, ya hazlo, ya debes de hacerlo tú, y como que se empieza a forjar esa idea de tú tienes que resolver tus problemas. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, y el cómo tal vez ese cambio para algunos puede resultar difícil, el cómo desde muy chiquititos recibimos ayuda y de repente la dejamos de recibir porque nos dicen ya estás grande, puedes hacer esto solo. Pero ¿qué pasa? A veces el problema es el cómo nos canalizan ese cambio, porque llega esa frustración. Y creo que a partir de ahí viene esa creencia de quizás no merezco recibir ayuda, quizás algo cambió conmigo que no merezco la ayuda de los demás. Y yo creo que eso es algo que se queda muy implantado en nosotros sin que nos demos cuenta. Y tal vez esa puede ser una de las raíces, me parece, por las que a veces nos resistimos a pedir ayuda. Tanto por creer que nos vamos a ver como personas poco capaces, pero a veces también porque durante nuestra vida hemos tenido ciertos cambios que puede hacer que creamos o pensemos que no merecemos ese apoyo de los demás. Claro, y cuando somos niños creo que es una edad en la que se va a empezar a forjar nuestra personalidad, lo que nos dicen y las acciones que van teniendo hacia con nosotros van determinando lo que vamos a hacer de adultos. Y en este tipo de acciones, cuando nos dicen no, tú ya estás grande para recibir ayuda, ya hazlo tú solo, entiendo el lado de que pues bueno, no vas a estar detrás del niño y sí debes de dejarlo así, que haga sus cosas, ¿no? Eso sí, pero quizás esa idea de tú ya estás grande y por eso no requieres la ayuda, esa frase siento que puede marcar más adelante el ya no necesitas ayuda, ya tienes que hacerlo tú solo, y cualquier problema que se te vaya presentando va a ser solamente tu problema. Y desde la forma en la que uno lo va diciendo, desde que lo va comentando, se va creando esta idea. Entonces pedir ayuda no puedo hacerlo porque es malo, porque me dijeron mis papás que no debería de hacerlo porque ya estoy grande, porque estoy creciendo y me va a hacer una persona incapaz, una persona que no puede resolver sus problemas.
Sí, así es. Y qué importante, ¿no crees? Qué importante es justamente el darle esas herramientas o a todos desde chiquitos que nos den esas herramientas para entender esos cambios, porque justamente el que no se confunda aún, ya no te voy a ayudar porque eres grande, a veces se puede tomar como algo negativo, ¿no? Como una cuestión en la que pensamos, ya no merezco porque crecí, cuando al contrario, puede haber esas herramientas en las cuales ¿sabes qué? Tú ya estás un poquito más grande, voy a enseñarte a hacer las cosas tú solito porque tú eres alguien capaz. Desde cosas muy pequeñas como guardar tus juguetes. Ya no voy a guardar tus juguetes, pero voy a enseñarte cómo se hace. Yo creo que es una forma en la cual nos va motivando a realmente tener esas capacidades y a aceptar los cambios. Y en el caso de pedir ayuda, bueno, el que exista esa confianza en decir, bueno, estoy empezando a hacer esto solito, pero quiero que tú me ayudes con determinadas cosas. Entonces, qué importante es eso, ¿no? Que desde niños podamos entender estas cuestiones de cambio para seguir sintiendo de mayores que somos merecedores de recibir ayuda, de recibir apoyo bajo la circunstancia que sea. Sí, y eso que mencionas es muy, muy importante. Yo no lo había considerado, pero enseñar con el ejemplo es un tipo de ayuda, sin solucionar. Es decir, yo no voy a hacer las cosas por ti, pero te voy a mostrar en, no sé, 1, 2, 3 veces con el ejemplo para que veas cómo se deben de hacer las cosas para que tú posteriormente lo resuelvas. Entonces, pues sí, no se trata de ver esto como de forma extremista desde un polo y decir, no, es que si yo le soluciono todo a un niño, lo voy a malcriar porque no va a poder hacer nada. Y estoy de acuerdo. Un niño que le resuelven todo se va a encontrar con ciertas dificultades porque entonces se vuelve con cierto grado como de pues inutilidad si es que se le resuelve todo. Pero no me gusta ver las cosas como de forma extrema. Creo que la ayuda debe de ser vista como una herramienta en la cual es importante saber en qué momento participar, en qué forma se debe de dar esta ayuda, pero sin desprender completamente esto y hacerlo ver como que es algo malo el pedir ayuda. Sí, totalmente, el que tengamos esa claridad para sobre todo con las etapas de vida de cada persona. Como en el caso de los niños, bueno, tal vez no vas a hacer absolutamente todo tú solo, pero vas a aprender paso a pasito, con mi ayuda, cómo lo vas a hacer y poco a poco te va a ir soltando. Como cuando estamos aprendiendo a andar en bicicleta. Primero nos van ayudando y después nos avisan, poco a poco te voy a soltar para que tú empieces a andar en la bicicleta tú solito. Entonces, desde esos pequeños detalles, ¿no? Entonces, yo creo que esta cuestión con la ayuda sí es poco a poco en cada una de nuestras etapas, porque influye no solamente de niños, influye en todo. Incluso, por ejemplo, cuando estamos en la escuela y que estamos tal vez con una materia que nos parece aburrida o no nos gusta o no estamos entendiendo nada. Y pasa esa clásica pregunta con el maestro o la maestra. ¿Entendieron todos? Sí. Y los que quedaron con duda no dicen nada porque les da esa vergüenza de decir ¿qué van a pensar de mí que no entendí? Voy a quedar en vergüenza, se van a burlar mis compañeros, o mi maestro va a pensar que yo no soy una persona que entiende. Entonces, ¿cómo a veces pasan esas pequeñas cosas en las que nos cuesta reconocer que tal vez allí no estamos entendiendo algo y que necesitamos la ayuda? Porque justamente es eso, una herramienta para poder hacer o entender o continuar con algo. Sí, y en ese ejemplo que tú mencionas, siendo honestos, creo que le pasa a muchas personas, que pueden ser incluso a veces la mayoría, cuando llega a ser un tema complejo y el maestro pregunta, ¿sí entendieron todos? Y nadie, por pena, puede decir, no maestro, a mí no me quedó claro. ¿Por qué? Porque si levanto la mano, bueno, también hay personas que sí lo hacen, ¿no? Personas que entienden el concepto de herramienta y de ayuda, o sea, lo asocian y dicen, no, pues si el maestro está preguntando, debo de aceptar y decir no sé. Pero en muchas ocasiones, pues sí, los alumnos se quedan callados, no preguntan y realmente no entendieron. Esta ayuda que se está dando
que se está brindando para decir, a ver, ¿quién no entendió? No se toma. No sé qué pienses. También me viene a la mente cuando estamos con desconocidos. Quizás cuando nos podemos perder, no nos ubicamos en una dirección, estamos en un lugar que no ubicamos y nos da pena acercarnos a una persona que puede tener o estar más familiarizado con una zona, pero no queremos pedir esa ayuda. Sí, totalmente. Es una cosa en la que yo creo que ahí influye mucho una cuestión del qué dirán las personas, qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí. A veces nos adelantamos a pensar en cómo lo van a interpretar los demás y empezamos a asumir que los demás van a tener un mal concepto de nosotros y hasta nos da vergüenza justamente con desconocidos, el preguntar una dirección, el preguntar la hora, el preguntar dónde queda cierto lugar, y a veces no lo hacemos porque incluso hasta con personas que tal vez no vamos a volver a ver, pero justamente es ¿qué van a decir de nosotros? Entonces, no sé, ahora que lo pienso, creo que sí tiene mucho que ver el que a veces sentimos cierta presión en nuestro entorno social, sentimos esta cuestión en la que tenemos ese miedo al que dirán, al rechazo, y creo que eso influye muchísimo a la hora de poder reconocer que queremos una ayuda en los demás o el aceptarla también, porque también puede haber personas que incluso llegan y nos preguntan, oye, estás haciendo tal cosa, ¿quieres que te ayude? No, yo lo hago solo, yo lo hago sola. Y es como una cuestión en la cual, si lo pensamos, es ¿por qué me estoy negando? ¿Por qué me estoy resistiendo? ¿Cuál es el problema si esa persona quiere darme esa ayuda? Porque a veces pasa que llegan personas que tal vez te están viendo que estás haciendo algo con cierta dificultad y nos estamos resistiendo porque tenemos esta presión inconscientemente en debo demostrar que puedo con todo porque si no puede haber cierto rechazo, ¿no crees? Sí, y ahorita hablando de este tema de pedir ayuda con personas que no conocemos, me viene a la mente, me acordé ahorita en una ocasión que yo me equivoqué al momento de tomar un camión. Era una ruta que no conocía, estaba en una zona que pues no era mi zona, no estaba familiarizado con estas direcciones que podía tomar el camión. Y aunque yo leí el letrero, los letreros que tienen los camiones, pues no sabes si el camión viene de ahí o va para allá. Entonces recuerdo que iba pasando el tiempo y me llevaba por calles que no eran. Y dentro de mí había una voz que decía, oye, ¿y si te levantas y preguntas al conductor si va para allá o quizás si ya viene de allá? Pero no, algo me decía, no lo hagas, no, quizás en algún momento va a llegar ahí el camión, y cada vez se alejaba más y se alejaba más. Y ahora me pongo a pensar y digo, todo lo que me hubiera ahorrado de tiempo, si me hubiera parado y hubiera dicho, oiga, usted me puede decir por favor si ya vamos llegando al centro, pero no lo hice y simplemente dejé pasar el tiempo, dejé pasar que se moviera el camión, pero no me acerqué. Entonces supongo que a las personas también que nos están viendo les puede pasar escenarios parecidos, ¿no? El miedo al qué dirán, el miedo a no quiero verme como tonto, no quiero verme como que... Pero realmente es alguien que ni siquiera conocía. Se hubiera solucionado muy fácil si solo me hubiera levantado, le preguntaba, y si me decía, no, ya vengo de allá, toma otro camión, pero llegué hasta la terminal. Y cuando llegué a la terminal, pues simplemente puse una cara como de, bueno, pues aquí venía justamente, y tuve que tomar otro camión, ya preguntar, para no estar cometiendo ese tipo de errores. Pero es algo que nos puede llegar a pasar a todos, ¿no? Sí, a muchísimos, sí. Finalmente ya cuando caemos en esas cuestiones donde nos damos cuenta que ya caemos en una equivocación, no nos queda de otra más que aprender, más que llevarnos una experiencia, un aprendizaje en decir, bueno, yo definitivamente no quiero volver a pasar por esta situación, como en este caso el camión, el autobús, que nos deja completamente en una zona que no era donde queríamos llegar y
nos deja esa experiencia, nos deja ese aprendizaje en, ok, la siguiente, creo que sí debo preguntar, creo que sí debo pedir ayuda, pero sí, muchas veces pasa esto en el que nos dejamos llevar por esta sensación de no lo voy a hacer, me da vergüenza, van a pensar que soy una persona tonta, una persona que no sabe, pero incluso yo pienso que en esos momentos podemos parar a cuestionarnos a nosotros mismos. Son personas que son desconocidos, ¿qué pasa si incluso si lo llegaran a pensar como lo estamos creyendo en nuestra mente? ¿Qué pasa? ¿Y qué si piensan eso? Solamente estamos pidiendo una ayuda. Y justamente el cuestionarnos estas cuestiones en el que el no preocuparnos demasiado por qué es lo que van a decir. Y sé que puede sonar muy fácil sí, no me voy a preocupar por lo que opinen otros, pero creo que más que no preocuparnos es el cuestionarnos a nosotros mismos, el por qué estoy pensando demasiado en qué van a decir o qué van a pensar los demás. Eso en el caso de personas que no conocemos, ¿no? Como en el caso de direcciones, el camino en el autobús como mencionaste, pero ahora, ¿qué pasa cuando nos negamos a recibir ayuda de gente que sí conocemos? De gente que tal vez, incluso nosotros sabemos que esa persona sí tiene tal vez, por ejemplo, en la escuela, y tal vez tengo a mi mejor amigo que él sí tiene toda la habilidad y entiende muy bien las matemáticas y quizás yo no. ¿Y qué pasa? Aunque hay tal vez esa confianza, ese vínculo, esa amistad, y aún así no me acerco a decirle, oye, ayúdame porque veo que tú sí tienes ese entendimiento en las matemáticas o en el inglés o la materia que sea, y yo no, y quiero una ayuda y necesito una ayuda porque hay cosas que no entiendo. Entonces, ¿cómo también pasa a veces esta cuestión que con personas conocidas, aun sabiendo que allí en esa persona o en ese lugar o en esa circunstancia podemos pedir la ayuda y que la confianza la hay y nos negamos a aceptar que hay una cuestión en la que es una cuestión en la que yo creo que nos negamos a aceptar que nos falta algo, ¿no crees? Sí, como lo mencionas en los temas anteriores, la ayuda podía darse como en temas triviales, como en el ejemplo que te daba del camión. Digamos, ahí solo perdí un poquillo de tiempo, pues perdí lo de un pasaje, no pasa nada, me hubiera evitado eso si pedía ayuda. Pero en este tipo de casos que tú mencionas, que son ayuda con conocidos, creo que eso es un problema que puede llegar a ser más grande, porque tú pones ahorita el ejemplo de reconozco que ella tiene la habilidad que yo no tengo en matemáticas, en alguna asignatura de escuela, sin importar cuál, podría pedirle ayuda, pero me da pena. Pero también está cuando tengo un problema, cuando las personas empiezan a notar algo en mí y me notan diferente y no tengo esa apertura para decir, algo me está pasando, necesito que alguien me escuche. Ni siquiera que me des un consejo, ni siquiera que me des tu opinión, no necesito nada, solo necesito que alguien sepa que si estoy raro es porque tengo un problema y necesito cierto apoyo, ¿no? Claro, esa apertura a la vulnerabilidad que muchas veces nos podemos cerrar, y yo veo que en estas situaciones cuando nos cerramos mucho tendemos a ver los problemas más grandes en nuestra mente de lo que en realidad son en el exterior. Pero entonces, ¿qué pasa? Entramos en una dinámica en la cual nos cerramos a decir que nos está preocupando algo, el acercarnos con alguien de confianza y decirle, mira, solo quiero desahogarme, hay una situación que me preocupa, que me estresa o que me dio tristeza, etc. Pero no lo hacemos. Entonces entramos en una cuestión que es como una bola de nieve que mientras va cayendo se hace más grande, porque estamos conteniendo una cuestión en la cual nos negamos justamente a mostrar esa parte vulnerable de nosotros, porque nuevamente caemos en ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que soy débil, van a pensar que tal vez mis problemas no son importantes. Pero algo que me gustaría decirle a las personas que nos están viendo es que finalmente cualquier emoción que nosotros estemos experimentando
es completamente real, es completamente válida. Porque a veces creemos que nuestros problemas no son tan grandes, que hay personas que tienen problemas peores y por eso no expresamos lo que nos está pasando. Entonces, toma en cuenta que todos tus problemas, los que estés atravesando, tus emociones, las que estés viviendo, las que sean, son completamente reales, son completamente válidas por el simple hecho de que tú las estás experimentando, las estás viviendo. Solamente allí es la cuestión de qué vas a hacer con lo que estás sintiendo. Seguirte conteniendo hasta sentir que no puedes más o entrar en una situación en la que tal vez estás profundizándote más en ese problema, o el poder acercarte con una persona de tu confianza para hablar, para pedir una opinión o simplemente para ser escuchado. Y tan solo con eso empezamos a ver las cosas ya desde una perspectiva diferente, ya dejamos de ver las cosas tan grises, empezamos a verlo incluso hasta con otros ojos. Entonces, qué importante es el reconocer esa vulnerabilidad con nosotros, tanto en un problema o como en una cuestión en nuestras emociones, pero qué importante es el reconocer esa vulnerabilidad y el entender que eso no es una cuestión mala, no nos hace débiles, no nos hace tontos, no nos hace nada de eso, nos hace solamente personas que estamos buscando una herramienta para justamente no rendirnos con una situación, sino al contrario, continuar en nuestro camino. Sí, y cuando en muchas ocasiones nos abrimos con una persona cercana, estamos hablando de amigos o familiares, y empezamos a hablar de nuestro problema, nos damos cuenta de este problema desde otra óptica, como tú lo dices, pero no solo eso, sino que en muchas ocasiones estas personas tienen algo que aportar porque vivieron algo similar. Entonces, esto también cambia como el enfoque que tenía de mi problema, porque es como de, bueno, no soy la única persona que ha tenido esto, no soy una persona única y diferente que tiene solamente los problemas y todos los demás son felices. Quizás un conocido en su momento vivió una circunstancia similar y ahorita me puede aportar una posible solución, me puede dar una forma de llevar este problema que estoy teniendo. Y entonces como que ya se empieza a sentar el problema y verlo y decir, creo que no está tan mal, estoy teniendo nuevas ideas de cómo llevarlo, y ayuda, ¿no? Ayuda el tener estas personas de apoyo que pueden ser cercanas a nosotros. Exactamente, el sentir que no estamos solos y que no somos los únicos viviendo esa situación. Ahora, también es importante diferenciar los tipos de ayuda, porque sí, hay cuestiones en las que tal vez son cuestiones que podemos pedirle a nuestros amigos, a nuestra familia, etcétera. Pero ahora, también es importante reconocer nuestros límites, porque no es malo reconocer nuestros límites. Hay cuestiones en las que tal vez hay algo que nos está rebasando, de tal forma que tal vez sí necesitamos la ayuda, pero de alguien que es un experto en cierto campo, en cierta materia, en la salud, etcétera. Entonces, por ejemplo, habrá tal vez situaciones en las que solo queremos desahogarnos y hablar con un amigo, o hablar con nuestra familia ante una situación, pero tal vez hay cuestiones que emocionalmente tal vez nos están rebasando, que tal vez no sabemos lidiar con cierta situación que nos está angustiando mucho. Bueno, en ese caso, el buscar una ayuda con un profesional, o el decir, bueno, tal vez estoy teniendo una cuestión físicamente, me duele algo, tengo cierto malestar en mi cuerpo. Bueno, tal vez nos dan una ayuda nuestros conocidos con un remedio casero, una pomada, un tecito, etcétera. Pero también entender que hay momentos en los que tal vez esto ya llega a un límite de decir, bueno, tal vez ya es momento de ir con un doctor, de ir con alguien que nos ayude ya a tener esa continuidad y no estar constantemente con una situación que nos aqueja. Yo he visto mucho esto incluso con las personas mayores, personas que tal vez, por ejemplo, tienen una cuestión en la cual dicen, por mencionar un ejemplo, me duele mucho mi pie.
y se niegan a ir, por ejemplo, con el médico, porque es una cuestión en la cual dices, bueno, si te duele mucho, ¿por qué no vamos con un médico? ¿Puedo llevarte? ¿Puedo ayudarte? No quiero, yo sigo fuerte, yo soy una persona que todavía puedo caminar, y quieren todavía sentirse autosuficientes. ¿Y qué pasa? Es una cuestión en la que no se trata de que perdamos capacidades o de que ya no somos autosuficientes, es solamente una ayuda, en este caso, bueno, con una cuestión de la salud, pero esto puede aplicar para muchas áreas de nuestra vida, tanto lo profesional como una cuestión tal vez de conocimientos, de lo académico, para todo. Pero yo creo que algo muy importante que hay que entender es justamente que no nos hace menos capaces, no nos hace menos valiosos el pedir ayuda. Simplemente es el tener esas herramientas que nos hacen falta y de esa manera resolver algo que nos está costando. Porque si lo pensamos, todos vivimos en un entorno completamente social, somos seres completamente sociales y de alguna manera todos necesitamos de otros. De alguna u otra manera, ya sea pequeña o a gran escala, pero todos necesitamos de todos en algún punto. Sí, y esta ayuda que ya estamos entrando a un tema ya más especializado, algo ya más profesional, me parece que si bien ya se está dejando ese tabú, pero era como algo de lo que no se podía hablar. Es decir, antes existía quizás esa idea de voy a ver a mi psicólogo. ¿Qué te pasa? ¿Estás como hasta loco? No, ya poco a poco se está aceptando esta idea de que es algo normal. No vas al psicólogo porque tengas necesariamente un problema, vas a una consulta regular, como puedes ir con un nutriólogo, como puedes ir con un doctor, como puedes ir con, que vaya para los objetos, pero como puedes llevar tu coche a un chequeo. No, yo voy a un psicólogo no porque tenga un problema y esté loco y pasen por mi mente muchas cosas. Hay personas que pues sí requieren esta ayuda, pero no necesariamente el ir a solicitar este tipo de ayuda va a significar que tengas un problema de esa magnitud. Tiene también mucho que ver el tema de la vergüenza en muchas ocasiones cuando se solicita ya un profesional, porque la ayuda ya no va a bastar con que un amigo, con que un familiar me escuche, sino que ya la situación me rebasa a tal punto en el que quizás las herramientas que me puede proporcionar una persona que conozco no van a equipararse con toda la estructura, con todo el procedimiento que me va a brindar una persona que estudió para sobrellevar estos temas, que ya tiene un conocimiento más especializado, que ya tiene un conocimiento profundo y que va a tener esta familiarización con lo que me está pasando y vamos a poder caminar juntos para salir de un problema. Entonces, este tipo de ayuda sí es importante saber identificar cuándo es el momento de pedirla. Hay personas que pues sí se van a mantener un tanto renuentes con pedir esta ayuda. Entiendo que puede ser un proceso, incluso el llegar al punto de decir no, ya no puedo, ya necesito que alguien maneje mi situación conmigo, alguien que esté a mi lado. Entonces pues sí, es una ayuda completamente diferente, pero que hay que saber cómo identificarla cuando llega el momento de necesitarla, ¿no? Sí, así es, el entender hasta dónde tenemos ciertos límites y el entender que un límite no es como tal una cuestión mala, una cuestión que nos quita valor, no, es simplemente el decir yo puedo hasta aquí y a partir de aquí, bueno, solamente el obtener a través de otras personas que tienen esas herramientas, bueno, el ir construyendo un entorno mejor ante cierta circunstancia. Así es, y bueno, ya viendo un poquito un enfoque diferente de este tema, muchas personas que pueden estar viendo este video pueden decir no, yo no estoy de acuerdo con eso porque si vivo mi vida basado de ayudas, entonces me vuelvo alguien incompetente, alguien que no puede resolver nada por sí mismo. Y como dije al principio de este video, pues no se trata de ver esto con una óptica tan radical de la persona que vive de una ayuda, que no puede resolver nada, y la persona que se mantiene sin la ayuda
y no, yo soy el superhombre, soy la supermujer y puedo resolver todo y no necesito tu ayuda. No se trata de ver desde esta óptica, pero sí entiendo que el exceso de ayuda puede generar pues la dependencia en algunos casos. Puede ser como incluso cómo se ve a esta persona que para todo está pidiendo ayuda, que ya ni siquiera es como una ayuda, ya es como un hábito. Esa persona que me viene a la mente, la persona que cada rato me está pidiendo dinero, entonces llega a ser incómodo porque tú ya no quieres ayuda, tú ya estás buscando un método de vida donde no te vas a esforzar para hacer nada y estás buscando algo de mí. Entonces, ¿qué opinas de esto? Y ahí ella cae en una cuestión, como tú dices, de dependencia. Y justamente no hay que ver la cuestión de la ayuda desde los extremos, desde cero ayuda a absolutamente ayuda en todo. Es una cuestión en la que debe haber un punto de balance según las circunstancias, según lo que estés viviendo en ese momento, qué tipo de problemática, llamémoslo así, estás enfrentando. Pero sí, justamente puede haber personas que de alguna manera buscan ayuda, pero ya se ve una cuestión dependiente en la que todo el tiempo tal vez nos están pidiendo algo. ¿Y qué pasa? A veces podemos darle una ayuda a alguien, por ejemplo, con la cuestión del dinero. El que vaya a alguien, por ejemplo, un familiar, y todo el tiempo nos está pidiendo dinero, todo el tiempo nos está pidiendo prestado. ¿Y qué pasa? A veces por esa misma conexión, ese cariño que tenemos a esa persona, le ayudamos. Pero tal vez llega un punto en el que hasta podemos sentirnos culpables, ¿no crees? De decir, es que le ayudo porque le quiero, pero al mismo tiempo ya me estoy incomodando. ¿Y qué pasa? Yo creo que allí, bueno, no se trata de cortar absolutamente la ayuda, pero creo que allí también es muy importante poner los límites. El decir, ok, eres mi familiar, eres mi amistad y te quiero y quiero ayudarte, pero ya tengo un límite porque sí, en las cuestiones en las que tal vez estamos ayudando demasiado y nos estamos sintiendo incómodos, bueno, creo que en esas cuestiones ya no se vuelve una dinámica sana. Entonces, yo creo que sí también es importante poner el límite en cuanto a qué tanta ayuda podemos dar. El decir, bueno, tal vez esto que me estás pidiendo no te lo puedo dar, pero sí puedo darte ciertas herramientas que tengo aquí, que tal vez allí no se vuelve una cuestión que dificulte, una cuestión que incluso hasta nos pese, porque sí, a veces cuestiones de que nos piden cosas, nos piden ayuda todo el tiempo y que a veces nos da esa vergüenza de decir no te ayudo. Entonces tal vez no es el cortar la ayuda, pero sí el poner límites de decir, bueno, quizás no te puedo dar esto, pero sí te ofrezco ciertas cosas que también pueden servirte. Sí, y aquí lo que me resalta sobre todo es no confundir la ayuda con ser utilizados. O sea, sí hay que saber cuándo lo que me están pidiendo es una ayuda y cuándo ya está llevándose a otro nivel en donde ya tú ya no quieres una ayuda. Tú ya lo que estás buscando es solamente utilizarme para obtener un beneficio. O sea, ya no tienes esa parte donde tú te esfuerzas por conseguir algo que por ejemplo se veía en las escuelas, el niño que no hacía su tarea y que todos los días llegaba y decía, oye, pásame esto. Entonces eso realmente no es una ayuda, no se está acercando a ti para pedirme, como tú lo dices en un inicio, ¿me puedes explicar esto? Eso sería una ayuda, me puedes dar un poco de tu tiempo y yo voy a cambio de esto, voy a poner mi esfuerzo para entender, para tratar de sobrellevar esto que no entiendo. Ahí hay como una participación. Pero si solamente llega alguien y dice, oye, mira, resuélveme esto, así, yo creo que ahí es donde ya no es una ayuda. Ya te están utilizando, ya se está viendo desde otro lado que no tiene nada que ver con ayudar a las personas. Ya no tiene el mismo valor inicial que tiene la ayuda. Sí, ahí se vuelve una cuestión interesada, una cuestión en la que ya, como tú dices, es utilizar. Entonces, justamente es esto, el sentir que si no nos estamos sintiendo tan cómodos porque estamos detectando que nos están pidiendo demasiado de algo, de lo mismo y de lo mismo una y otra vez, y ya hay algo en nuestro interior que nos dice, aquí hay algo que no está bien, bueno, también ahí es importante poner un límite. Sí. Y justamente el dejar en claro a esa persona que tal vez todo el tiempo nos está pidiendo lo mismo, bueno,
dejarle un mensaje claro de qué es lo que sí puedes ofrecer y qué es lo que no, para que de esta forma tu convivencia con esa persona siga siendo de la forma más sana. Sí, y así en tema general del video de hoy, algo que me gusta ver es que la ayuda eventualmente se puede regresar a nuestra vida. ¿A qué me refiero? A que si en este momento yo tengo la posibilidad de ayudar a alguien, ni siquiera con la misma persona, pero en un futuro puedo recibir una ayuda y sentirme bien. O en el caso contrario, ¿no? Si yo necesito la ayuda, poderla dar más adelante. Es como un tema de gratitud, un tema de que no, o sea, la vida no siempre va a estar, no nos va a tener siempre en los mismos lugares. Si en algún momento yo puedo necesitar, también pues creo que me va a corresponder dar si es que yo recibí esa ayuda, ¿no? Claro, totalmente creo en que todo lo que hacemos en algún punto de nuestra vida vuelve. Todo aquello que damos con esa buena intención, con ese amor, de alguna manera regresa a nosotros. Tal vez no en las mismas circunstancias ni con las mismas personas, pero todo de alguna forma vuelve a nosotros. Entonces, sí, me parece que si de alguna manera damos con esa buena intención, con ese amor a las personas, de alguna manera también regresa. Y no por una cuestión en la que nos deban corresponder. No se trata de deber corresponder, sino una cuestión en la cual incluso puede ser una muestra de cariño y del mismo agradecimiento. Es decir, tú en algún momento hiciste algo por mí y yo lo valoro y yo lo aprecio y lo reconozco y de alguna forma quiero hacer algo por ti. Porque no porque te lo deba, sino porque te quiero corresponder, porque quiero demostrar esa gratitud y ese cariño. Eso incluso con las personas que conocemos, pero yo creo que incluso también con las personas que no conocemos, pero que de alguna forma podemos dar esos pequeños detalles, esas buenas acciones van ayudando a construir un mejor entorno en nuestra vida. Desde el poder, con pequeñas cosas, el que alguien nos pregunte la hora en la calle, de que nos pregunten algo, y el poder ayudar a alguien, yo creo que siempre da una satisfacción el decir, bueno, pude ayudar a alguien. Y creo que eso es algo que ayuda a construir una mejor dinámica en nuestra sociedad. Sí, y como lo mencionas, digamos que lo que se podría esperar que si yo ayudo es que en algún momento se pueda retribuir. Pero, siendo honestos, el ayudar no garantiza que las personas van a actuar de la misma forma. En un mundo ideal podríamos pensar que si yo ayudé, debería de recibir esa ayuda. Pero como tú lo dices, es la sensación de ayudar, por ayudar en sí, ya sin esperar nada, también es un acto que te deja una sensación bonita. El decir, bueno, hoy que yo tengo la posibilidad para ayudar a alguien, pude hacerlo, porque estaba dentro de mis capacidades, porque la vida me puso en unas circunstancias en donde incluso el acto más pequeño, ayudar a un pequeño animalito, darle de comer, ayudar a alguien a atravesar la calle, algo que yo podía hacer, que estaba en mis manos y que realicé, como que te hace sentir bien, ya sin esperar más adelante en un futuro, porque pues sí, la vida no necesariamente nos va a dar lo que nosotros dimos, pero esa sensación en ese momento cuando ayudamos es un sentimiento muy placentero, ¿no? Súper satisfactorio, es como justamente vas a comprar comida y se te acerca un perrito que tal vez no ha comido en días, que tal vez está en una situación de calle, o un gatito, y puedes tal vez darle un poquito de lo que tú llevas. Tal vez no estás cambiando el mundo, pero sí estás cambiando un poquito las circunstancias de ese animalito. Y allí, bueno, no, ese perrito o ese gatito no te debe correspondencia, no es obligación, obviamente, pero claro que va a estar agradecido contigo. Entonces, sí es súper satisfactorio el poder dar esos pequeños detalles con los demás. En el caso, bueno, en nuestra interacción con las personas, claramente no van a todos a reaccionar o actuar de la misma forma en la que nosotros lo hacemos. Cada persona es individual y tiene sus formas para reaccionar ante ciertas situaciones. Entonces,
el que podamos a veces el recibir esa correspondencia, por supuesto que también se vuelve una cuestión muy satisfactoria, y no porque nos deban esa correspondencia, sino porque lo vemos como una cuestión en la que esa persona nos dice: quiero de alguna manera regresar lo que en algún momento hiciste por mí. Y eso yo creo que es una sensación en la cual va alimentando y va construyendo incluso una energía bastante bonita en nuestras relaciones con nuestras demás personas en nuestro entorno. Sí, estoy completamente Genera de acuerdo. la gratitud. Sí, estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho el día de hoy. Me gustó mucho hablar contigo de este tema de pedir ayuda. ¿Y qué te parece si para concluir, porque este video al parecer ya se está yendo ya un poquito más extenso de lo normal, te parece si cerramos con unas imágenes que trajimos para que se relacionan mucho con el tema, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, voy a poner en la pantalla la primera. Es un poco hasta graciosa, pero ¿quién no conoce a una persona que tiene en ocasiones actitudes como esta que estamos viendo en la imagen, ¿no? Dice, Sí. pero ¿qué te cuesta pedir un favor? Y una persona tratando de resolver, que bueno, es válido, pero no sé, ¿cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en escenarios en donde alguien puede darnos tantitos minutos de su tiempo o tiene, no sé, un coche o algo que nos pueda ayudar a hacer una tarea más sencilla, ¿no? Sí, totalmente ahí en la negación. Bien, vamos a pasar a otra imagen muy interesante, muy relacionada a lo que vimos. ¿La quieres leer? Se vale pedir ayuda cuando sientes que una situación te supera. Y ahí la imagen es clarísima, el sentir que nos estamos ahogando, que hay algo que nos está rebasando, que nos está llevando más allá de nuestros límites. Y justamente es completamente válido cuando sentimos que no podemos, para que podamos justamente continuar. Sí, claro, esto hace referencia como ya cuando un problema ya es muy grande. Ya hice lo que pude, lo que estaba en mis manos, pero ya esto es demasiado. Necesito que alguien esté para que me escuche o para que me dé cualquier tipo de ayuda, pero ya no puedo, ya me está dañando ya a otros niveles en los que este problema es muy grande, ¿no? Sí. Vamos a ver esta siguiente imagen. Dice, yo después de hacer todo por mí misma sin pedir ayuda. Y bueno, sí, a quién no le pasa, ¿no? Que ya al final terminó de resolver un problema y se siente ya sumamente desgastada, sumamente cansada, porque no pidió ayuda. Claro, el cómo nos agota en todos los niveles, a nivel mental, a nivel físico, el cómo incluso el intentar hacer todo nosotros nos puede llevar al agotamiento. Sí, esto también incluso, no sé por qué me recordó luego cuando había que hacer en la escuela un trabajo en equipo y había una persona que hacía todo y en vez de como repartir las actividades, decía, no, ya yo lo hago yo solo, yo me encargo de esto. Y como que evitaba esa herramienta de decir, voy a dividir las actividades y yo lo hago por mi cuenta. Claro. Y bueno, vamos a pasar a esta última imagen que trajimos. ¿La quieres leer? Es el meme en el cual nos pone la persona que se niega a pedir ayuda, pero decide enfrentar, en este caso, una depresión por sí solo. Aquí tenga mucho cuidado con eso, porque finalmente nuestras emociones, a veces, si no sabemos ya cómo canalizarlas o cómo gestionarlas, lo mejor que podemos hacer es pedir ayuda. Siempre hay que acercarnos a gente de nuestra confianza, a gente profesional, pero sobre todo el recordar que ante esas circunstancias, ante esas problemáticas, ante esas emociones, que no estamos solos. Y bueno, yo creo que hasta aquí llegó el programa del día de hoy. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, Marino, muy bien, muy contenta de compartir con todos ustedes. Y bueno, siempre encantada de estar en estos episodios. Platíquenos en los comentarios qué les ha parecido el video, qué comentarios tienen con la cuestión de pedir ayuda, ante qué situaciones se han enfrentado de gente que tal vez les niega la ayuda o que a ustedes tal vez les ha costado pedir la ayuda. Entonces, coméntenos en sus mensajes qué opinan de esta temática. Y bueno, si les ha gustado el video, les invitamos a que nos sigan suscribiéndose, a que nos regalen también un like en este video y a que compartan. Así es, y bueno, aplicando las enseñanzas que aprendimos el día de hoy, pues es momento de pedir ayuda. Si quieren, pueden darnos un like, compartir y pues hacer cualquier tipo de comentario en esto, nos va a ayudar bastante. Estamos muy agradecidos de que nos estén apoyando con este proyecto y pues bueno, yo creo que hasta aquí llegamos, ¿no? Claro que sí, nos veremos entonces en otro episodio de Siluetas. Un abrazo grande a todos. Un abrazo, adiós.
Muchas gracias por ver nuestro video. Si les gusta este contenido, les invitamos a que nos sigan suscribiéndose, regalándonos un like y compartiendo. Esas acciones nos ayudan mucho a seguir creando este tipo de contenido y a seguir creciendo. Recuerda también que si presionas el botón de la campanita, recibes notificaciones cuando estén disponibles nuevos episodios.